trabajando lo que son las teorías, no, las teorías atómicas, no. Números cuánticos, ¿verdad? ¿Alguien me puede corroborar ahí en qué fue lo último que nos quedamos la semana pasada? Creo que vimos el número cuántico principal y el secundario. ¿Alguien me confirma que ahí nos hayamos quedado? Quedamos Perdón, nos quedamos en los números cuánticos secundarios. número cuántico secundario, ¿verdad? Permítanme solo que jale mi mesa un poquito. Ahí está. Ok, entonces, recuérdense que estamos ahorita viendo los números cuánticos, y cuando hablamos de los números cuánticos, estamos hablando de básicamente cómo es que están colocados los electrones en la corteza del átomo, ¿verdad? Recuérdense que a partir de Bohr definió que los electrones se iban a encontrar en nivel... Pero es mucho, es aburrido, pero es mucho. Fernando, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Fernando José. Gracias. Entonces, estábamos hablando de que Bohr definió que los electrones iban a encontrar en niveles de energía cuantizados, y finalmente ese concepto quedó muy corto, porque realmente los electrones no podían estar solo en un nivel de energía, sino que realmente se iban a encontrar en dos subniveles de energía, que es el nivel N, el subnivel L, y aparte de eso también iba a haber algo que se llama orbital, y también el spin del electrón. Entonces, para poder localizar un electrón, yo necesito de estos 4 números cuánticos. El primer número cuántico es el que me indica el nivel de energía. Uy, permítanme. Ahí está. El primer número cuántico es el que me indica el nivel de energía, ¿verdad? Entonces, aquí, de ejemplo, está el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Estos niveles pueden llegar básicamente hasta el infinito, pero con la cantidad de átomos actuales llegamos hasta el nivel 7. Recuérdense que estos niveles tienen una cantidad de electrones basados en la fórmula 2n², que ya la hemos resuelto creo que 2 o 3 veces por ahí en clases anteriores. Entonces, esa cantidad de electrones se van a encontrar en cada nivel. Pero dentro de estos niveles se descubrieron que habían subniveles de energía, que fue lo último que vimos, y eso quiere decir que dentro de cada nivel hay una cantidad de subniveles que siempre es inferior al número del nivel de energía. Entonces, en el nivel de energía solo hay un subnivel, que es el subnivel 0. En el nivel 2 hay 2 niveles, que es el 0 y el 1. En el nivel 3 hay 3 niveles, que es 0, 1 y 2. Y en el nivel 4 hay 4 subniveles, que es 0, 1, 2 y 3. A esos subniveles se les dieron nombre. 0 se llama sharp, 1 se llama principal, 2 se llama difuso y 3 se llama fundamental. Entonces, cuando nosotros los representamos, realmente los representamos en forma de letras, ¿verdad? Entonces, tenemos por ahí el subnivel S, ¿verdad? El subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Recuérdense que las formas, perdón, se me fue, voy a regresar. Recuérdense que las formas que tienen estos subniveles de energía no son redondas, solo la primera es esférica, la S, el subnivel S sí es esférico, pero el subnivel P es dilobular, el D es tetralobular y el F es complejo. Eso quiere decir de que si, por ejemplo, yo tengo un electrón en el subnivel P, no es que vaya a estar dando vueltas en círculos, sino que realmente el electrón se va a estar moviendo en esta forma dilobular, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde vamos a encontrar al electrón moviéndose dentro de esta forma. Ahora, hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. Entonces, ahora lo que vamos a descubrir es que en realidad, aparte de que está el nivel de energía, que dentro del nivel hay subniveles, también vamos a encontrar que existe un tercer número cuántico, que es el número cuántico magnético. El número cuántico magnético se refiere a la región donde hay altísimas probabilidades de encontrar un electrón. También se llama REMPE y define la orientación espacial. Entonces, el electrón no necesariamente está en una sola posición,
sino que hay regiones en donde es más probable que haya un electrón. Por ejemplo, creo que les ponía ahí el ejemplo del estudiante que si yo lo necesitaba ubicar y por ejemplo, está el escritorio donde es probable que yo lo encuentre porque siempre se sienta en la parte de atrás de la clase, por ejemplo, o el estudiante que siempre se sienta en el escritorio de hasta adelante, en medio. Entonces, esa es una alta probabilidad. Si yo lo estoy buscando y digo, bueno, ¿dónde está Menganito? Yo sé que hay una alta probabilidad de encontrarlo en el escritorio de enfrente, ¿verdad? Esa es una alta probabilidad. Con los electrones pasa lo mismo. Entonces, van a haber regiones en donde es muy probable que yo los encuentre. ¿Cuáles son esas regiones? Esas regiones van a depender del subnivel. Y vamos a ir desde el número negativo hasta el número positivo. Entonces, si ustedes se recuerdan, S era 0, ¿verdad? P era 1, D era 2 y F era 3. Entonces, vamos a ir desde el número negativo hasta el número positivo. S como es 0, pues el 0 no tiene ni números positivos ni números negativos. 0 es 0. Entonces, solo hay una región en donde voy a encontrar los electrones del subnivel S. En P era 1. Entonces, van a haber 3 regiones. Desde menos 1, 0 y 1. Cada número cuántico es una región probable en donde va a estar el compañero. Es como que si ustedes vinieran y me dijeran, bueno, es que ese compañero a veces se sienta hasta adelante del lado derecho o se sienta en medio o se sienta en la ventana. Entonces, hay 3 regiones donde es probable que yo lo encuentre. Básicamente esto es igual, solo que con los electrones. Si los electrones están en el subnivel D, hay 5 lugares posibles en donde los voy a encontrar. En el lugar menos 2, en el lugar menos 1, 0, 1 y 2. Y si estuviera en el subnivel F, van a haber 7 lugares posibles, desde el menos 3 hasta el 3. Recuérdense que F es 3, entonces el número cuántico magnético va a ir desde menos 3 hasta 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Si yo cuento, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiones probables en donde va a estar F. Si yo coloco estas regiones en los mismos dibujos, voy a regresar. Recuérdense que estas son las formas de S, la forma de P, la forma de D y la forma de F. S es redondo, P es dilobular, o sea, 2 lóbulos, uno de cada lado. D es tetralobular, 4 lóbulos, y F es compleja, que ya tiene varios lóbulos, que si no estoy mal, creo que son 10 lóbulos o algo por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo a estos posibles subniveles le agrego el número cuántico, o sea, las regiones donde es probable encontrarlos, esas imágenes vendrían a tener esta forma. Ahorita les va a aparecer. Creo que la imagen está un poquito retrasada. Ustedes me dicen si sí está un poco retrasada o si las diapositivas van conmigo o hasta ahorita apareció. Sí, están lentas. ¿No han visto si está? Sí, están lentas, ingeniera. Está un poquito. Ok, sí, yo lo estoy viendo por acá. Voy a tratar de irme un poco despacio cuando hago cambio de diapositiva. Pero entonces en la que están viendo ahorita, si se dan cuenta, son las mismas formas, ¿verdad? S es redonda, que es la roja. P, que es la amarilla, es dilobular. D es tetralobular y F es compleja. Pero si se dan cuenta, aquí ya está incluido el tercer número cuántico, que va desde el negativo hasta el positivo. Por ejemplo, recuérdense que este es S, P, D y F. Ahorita les va a aparecer por ahí, eso ya lo dijimos en voz alta, pero ahí están apareciendo ahorita. Y entonces recuérdense que S era 0, P era 1, D era 2 y F era 3, ¿verdad? Entonces, en el número cuántico magnético va desde el positivo hasta el negativo. S no tiene positivo ni negativo porque solo es 0, ¿verdad? Entonces, solo existe una región en donde voy a encontrar los electrones. Por otro lado, P, que es 1, va a ir desde menos 1 hasta más 1. Eso quiere decir que tengo 3 regiones en donde puedo encontrar los electrones. Entonces, a pesar de que la forma es dilobular, hay 3 maneras en que yo voy a encontrar esta forma dilobular: la negativa, la 0 y la positiva. Si se dan cuenta, están sobre diferentes ejes, ¿verdad? Si se dan cuenta por ahí, en el primero, los 2 lóbulos están sobre el eje X, en el segundo están sobre el eje Z
y en el tercero están sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces tengo 3 posiciones diferentes. En el caso de D, que era 2, va a ir desde -2, -1, 0, 1 y 2. Y F va a ir desde -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y esas son regiones probables en donde yo voy a encontrar los electrones. Ahora, si ustedes comparan con la cantidad de electrones que hay en cada uno de estos niveles, por ejemplo, en el subnivel S, voy a regresar a esa diapositiva por si no se recuerdan, porque ya fue hace una semana. Si se recuerdan, en el subnivel S hay 2, en el subnivel P hay 6, en el subnivel D hay 10 y en el subnivel F hay 14 electrones. Entonces, ¿cómo van a estar esos electrones distribuidos en estas figuras? Vean, en el subnivel S, donde solo tengo una forma, pues en esa forma van a estar los 2 electrones, ¿verdad? Ahí van a estar los 2 electrones en esa forma, porque no hay otro lugar donde estén. Ahora P, si ustedes se recuerdan, son 6 electrones. Pues vamos a encontrar 2 electrones en esta región, 2 electrones en esta región y otros 2 en esta otra región. Si ustedes suman 2 más 2 más 2, van a ser 6 electrones en P. Los electrones que están en D no están en una sola forma, porque tenemos 5 formas diferentes. Entonces, en la primera forma van a haber 2 electrones, en la segunda 2 electrones, en la tercera 2 electrones, en la cuarta 2 electrones y en la última 2. Si ustedes suman, nos da justamente los 10 electrones de D. Y en la última lo mismo, ¿verdad? Van a haber 2 electrones en cada forma distinta que hay o en cada probabilidad que hay de encontrar electrones. Y al final, si lo sumamos, pues nos da los 14 electrones de F, ¿verdad? Entonces, los electrones realmente se van a encontrar, si se dan cuenta, se van a encontrar apareados de 2 en 2, ¿verdad? 2 en cada región de cada subnivel de energía, de cada nivel de energía. Ahora, eso, representarlo en un dibujo ya se vuelve más complicado. Y a esto ya solo falta agregarle el último número cuántico. Y el último número cuántico es muy fácil porque es el spin magnético. El spin magnético a lo que se refiere es que los electrones están girando sobre su propio eje, así como la Tierra gira sobre su propio eje para que haya día y noche, igual. Entonces, los electrones giran sobre sí mismos. Entonces, como los electrones van a estar apareados, si se dieron cuenta en el anterior vimos que van a haber 2 en cada forma, entonces esos 2 electrones, uno va a girar a la derecha y el otro va a girar a la izquierda, sobre su mismo eje, ¿verdad? Entonces, uno a favor de las agujas del reloj y el otro en contra de las agujas del reloj. Entonces, si se dan cuenta, esta imagen es igual a la de la diapositiva anterior, solo que más fácil, ¿verdad? Sin poner la forma circular, la forma dilobular, tetralobular y compleja. Aquí solo puse los números de 0, -1, 0, 1, -2, pero sabemos de que en cada una de estas posibilidades, de estas regiones, van a haber 2 electrones. Entonces, para representarlos, nosotros los escribimos con flechas y los escribimos con 2 direcciones diferentes. Uno en contra de las agujas del reloj y el otro a favor de las agujas del reloj. Realmente no importa cuál pongo primero y cuál pongo segundo, no pasa nada. Puedo poner primero a favor y después en contra de las agujas del reloj, no importa. Pero siempre va a haber uno a favor y uno en contra, ¿sí? Por ejemplo, en el subnivel P, que tengo 3 regiones, recuérdense que en P hay 6 electrones. Van a haber 2 en el primer número cuántico magnético, 2 en el segundo y 2 en el tercero, desde el negativo hasta el positivo. Y recuérdense que uno está a favor de las agujas del reloj y el otro en contra de las agujas del reloj. Entonces, siempre lo voy a llenar primero hacia un lado. Por ejemplo, ahorita pónganle, puse todos los que van en contra de las agujas del reloj y luego los que están a favor de las agujas del reloj. Ya, entonces no es de que yo llene los 3, por ejemplo, el primer espacio para arriba, para abajo, no. Primero lleno todos para arriba y después todos para abajo. Ese es el orden que tengo que tener. Por ejemplo, en D son 10 electrones. Yo sé que esos 10 electrones están de 2 en 2 en las 5 regiones del número cuántico magnético, que va desde el -2 hasta el -2, hasta el +2. Entonces, primero pongo en una dirección y ya que los he puesto en una dirección, los pongo en la otra dirección. Recuérdense que ese es el giro que tiene el electrón sobre sí mismo. Y en F son 14. Primero lleno 7 con una dirección y luego los otros 7 con la otra dirección.
¿verdad? Entonces, ahora, si yo quisiera poner todos estos sobre un dibujo, al final lo que tendría es algo así, ¿verdad? Algo así tendría yo. Y ni siquiera este dibujo, porque recuérdense que aquí nos está tomando en cuenta que el movimiento del electrón es ondulatorio, ¿verdad? Este movimiento es ondulatorio. Entonces, realmente este dibujo tendría yo que agregarle a cada una de las figuras que se ven el movimiento ondulatorio. Y entonces ya dibujar esto, por ejemplo, para poder trabajar, ya es muy complejo, ¿verdad? Ya realmente no podría definirlo. Y por eso es de que la estructura actual se dibuja como la nube de electrones, porque yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo venir y marcar una bolita aquí y decir que esta es una región probable en donde se encuentre un electrón o donde pase un electrón en algún momento. Eso es lo más que yo puedo decir, no puedo decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es de que normalmente se dibuja un núcleo y alrededor se dibuja una nube de electrones. Entonces, bueno, ahí terminaríamos los 4 números cuánticos. ¿Para qué me sirven los números cuánticos? Los números cuánticos me sirven para determinar la posición en la que se encuentran los electrones y entonces determinar la configuración electrónica de un átomo. En este caso, la configuración electrónica que a nosotros nos sirve no va a usar los 4 números cuánticos, solo va a usar 2. Los niveles de energía, que es 1, 2, 3, 4, y los subniveles de energía, que son S, P, D y F. Esos son los únicos 2 que vamos a usar. Los otros, que son el magnético, que va de negativo a positivo, y el spin, no lo vamos a trabajar en la configuración electrónica. Entonces, en esta configuración electrónica, yo lo que voy a encontrar o lo que voy a tratar de definir es los niveles de energía en los que voy a encontrar mis electrones, recordando siempre que para saber cuántos electrones voy a tener, utilizo la fórmula 2n al cuadrado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el primer nivel de energía, cuando n es 1, yo voy a decir 1 por 1, 1 por 2, 2. Entonces, en ese nivel de energía voy a tener 2 electrones. Cuando me muevo al segundo nivel de energía, entonces yo voy a venir n ahora va a ser 2, así que lo meto a la fórmula y voy a decir 2 por 2 es 4, por 2 es 6, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, y voy a tener 8 electrones. En el tercer nivel de energía, igual lo meto a la fórmula, tercer nivel de energía lo meto a la fórmula, y entonces voy a decir 3 por 3 es 9, por 2, 18 electrones. Y así me voy en el resto de niveles de energía, metiéndolo siempre en la fórmula, y determinando cuántos electrones pueden haber como máximo, ¿sí? No estoy diciendo que siempre va a haber esa cantidad, es lo máximo que puede haber y siempre se empieza llenando del menor al mayor. O sea, para poder habilitar el segundo nivel se tuvo que haber llenado el primer nivel, para habilitar el tercer nivel se tuvo que haber llenado el segundo nivel. Hay algunas excepciones en donde se abre el siguiente nivel con los primeros electrones y luego se termina de llenar el anterior. Sí hay algunas excepciones que por ahí nos van a aparecer, pero usualmente sí se llena primero el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. Esa es la dinámica, ¿verdad? Y recuérdense que estos electrones que están aquí, que estamos viendo ahorita, no van a estar colocados solo sobre una línea, sino que en realidad esta línea más bien habíamos dicho que era un espacio y que en ese espacio están los subniveles de energía, ¿verdad? Que esos subniveles de energía son S, SP, SPDF, y así nos vamos a ir, dependiendo obviamente cuántos electrones. Recuérdense que si es un nivel, solo hay un subnivel. Si es 2 niveles, hay 2 subniveles. Si son 3 niveles, si es nivel 3, 3 subniveles. Si es 4, 4 subniveles. Y así nos vamos hasta el final, ¿verdad? Entonces, así son los subniveles que se van a trabajar. Actualmente, por el número de átomos que conocemos, no llegamos hasta más allá de 7 niveles. A lo más que llegamos es a 7 niveles. Pero en este curso vamos a estar trabajando solamente con átomos que tienen 4 niveles o máximo 5 niveles. Eso es lo más que vamos a trabajar en este curso. Más allá no los utilizamos. Y de hecho, para los átomos que existen en la tabla periódica,
no se trabajan con todos estos subniveles, sino que, por ejemplo, en el nivel 5 solo llegamos hasta F, en el nivel 6 llegamos solo hasta D, y en el nivel 7 llegamos solo hasta P. Así que estos que están aquí en rojo, y por eso están en rojo, no son comunes de usar, es raro que los usemos. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta que hay como una regresión, ¿verdad? Porque, por ejemplo, este llega hasta F, y este, aunque llega hasta G, lo más común es también a F. Este que estaba aquí era D, este que está aquí llega hasta H, pero lo más común es que llegue también solo a D. Entonces, si se dan cuenta, hay como una regresión, ¿verdad? Que es por los átomos que conocemos. Si se logran sintetizar nuevos átomos, seguramente cada vez se van a ir habilitando pues más niveles de energía y por tanto más subniveles de energía para utilizar. Ahora, ¿cómo voy a escribir yo la configuración electrónica de un átomo? Para escribir la configuración electrónica de un átomo hay varias técnicas. Una de las técnicas que se utiliza es bueno, yo creo que en realidad todas están basadas en el principio de Aufbau, que lo que dice es que es posible predecir de manera teórica la configuración electrónica que posee un elemento de la tabla periódica. Creo que todavía no se ve la diapositiva. Vamos a esperar a que se vea. Bueno, en esta diapositiva solo tenemos texto, así que tampoco nos vamos a mortificar. Recuérdense que las diapositivas igual ya están en el aula virtual, entonces siempre vale la pena que ya las tengan ustedes ahí impresas o que las vayan viendo en su computadora en caso de que pues la imagen no se observe. No sé si ya la ven o ven la pantalla en negro. Todavía en negro. Está en negra, ingeniera. Está en negro. En negro. Vamos a ver si moví. Ahí está. Dime. Gracias. Voy a revisar. En teoría ya estaban desde la semana pasada, pero ahorita reviso. Gracias. Seguramente subí 2 veces sin querer estas. Ahorita voy a revisar. Ok, pero ya apareció. Entonces, bueno, si quieren si me dan un segundo, se las subo de una vez para los que quieran irlas viendo en su computadora porque es más fácil. Déjenme que revise por acá. Sí, pues está 2 veces las teorías atómicas. Ahorita se las corrijo. ¿Y si revisaste si el documento era el mismo? Es el mismo, ok. Ahorita te lo arreglo. Configuración electrónica. Ahorita se los voy a poner de una vez para que lo puedan ustedes descargar. Esto es 2022. Ahorita se los esta es química. Ya. Listo. Ok, ahorita está subiendo el archivo, entonces vamos a darle por ahí un minutito en lo que se carga y actualizamos la ventana y ya va a cambiar ahí el nombre de teorías atómicas a configuración electrónica y van a ser estas diapositivas. Entonces, en lo que se carga, vamos a seguir. Entonces, para poder escribir la configuración electrónica de un átomo, nos basamos en el principio de Aufbau que dice que es posible predecir de manera teórica cómo vamos a encontrar nosotros los electrones dentro de un átomo, ¿verdad? De cualquier elemento de la tabla periódica. Entonces, para hacerlo hay diferentes técnicas. Y nosotros, de hecho, vamos a estudiar 3 técnicas. Una de esas técnicas se conoce con el nombre de la técnica del serrucho, que se resuelve utilizando el diagrama de Moller. El diagrama de Moller creo que sí ya está publicado ahí en el aula virtual. Yo les recomiendo que lo descarguen porque es más fácil teniéndolo a mano, ¿verdad? Para ver cómo es que funciona. Es bastante sencillo de utilizar y por medio de este diagrama nosotros vamos a poder determinar la configuración de nuestra
de nuestro elemento sin importar cuál de estos sea. Entonces, denme un segundo porque creo que ahorita cargando lo del aula igual se me puso todavía más lenta la compu, que bueno, no es la compu, sino es el internet que está bastante malo. Apenas si tengo señal, ahorita mejoró. Como que me escuchó que estoy hablando mal de él. No, voy a esperar a que me cargue el archivo para que ya no tenga problemas aquí en la presentación. Lo que voy a hacer es quitarla un segundo y volverla a poner. A que cargue como es correcta. Todavía no se ve, ¿verdad? No, ingeniero. Ah, lo que voy a quitar es mi cámara, porque eso sí gasta bastantes recursos. La voy a quitar. ¿De qué rato lo hubiera quitado también? Para ayudar un poquito. Ok, vamos a esperar. Yo creo que vamos a esperar a que termine de subir el archivo del aula para que no estemos gastando tanto recurso. Vamos a esperar. Ni una ni otra, usted ni carga el archivo ni se ven las diapositivas. A ver. Voy a cancelar el archivo. Es probable que se haya quedado trabado. Ok, voy a cancelar el archivo ustedes, porque si no aquí nos vamos a quedar y lo voy a cargar desde otro dispositivo. Y voy a cerrar aquí mi Chrome, a ver si así lo... ¿Sí? Ok. Sí, yo tengo mi internet muy mal porque de hecho yo sí todavía no las veo. ¿Cómo están los demás? ¿Los demás también ya las ven? Sí, lo vemos, ingeniero. Sí. Sí, ya, ingeniera. ¿Ya? Ahí está, ya me aparecieron a mí también. Bueno, déjenme, estoy subiéndoles el archivo desde otro dispositivo, entonces se los voy a subir de una vez. 2022. Y esto es química agronomía. Configuración electrónica, este debe ser.
porque así igual ustedes lo descargan, porque de hecho sí nos va a servir, y si está lento, igual va a estar lento que vean ahí como el movimiento de mi puntero, entonces yo prefiero que lo tengan ahí ustedes disponible. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. Vamos a ver. Ok, entonces, bueno, para poder definir la configuración electrónica, vamos a utilizar, hay diferentes métodos. Uno es a través de este diagrama que se llama diagrama de Moller y que lo que nos va a permitir es encontrar cómo están posicionados los electrones. Entonces, lo primero que quiero que veamos es del lado derecho en donde está el calcio, que aparece el calcio con el número 20. Ese número 20 es su número atómico, entonces siempre vamos a encontrar que todos los elementos tienen un número atómico. Si ustedes toman su tabla periódica, van a ver que en la tabla periódica siempre hay un número grande. Ese número grande que les aparece en la tabla periódica en cada elemento es el número atómico que se representa con la letra Z. Entonces, si yo estoy hablando de un elemento X, el número atómico va a ser Z. Siempre se escribe en la esquina inferior derecha del símbolo del elemento. Siempre se va a escribir ahí. En este caso, disculpen. Ahí está. En este caso, el número 20, ese número lo que significa es, en realidad, cuántos protones tiene el elemento. Eso quiere decir que el calcio va a tener 20 protones en el núcleo. Recuérdense que los protones son positivos. Y si estamos hablando de un elemento neutro, entonces va a querer decir de que también va a tener otros 20 neutrones también en el núcleo y en la corteza va a tener 20 electrones. De estos tres valores, el único que nunca cambia es el de los protones. O sea, protones, por ejemplo, el calcio siempre va a tener 20 protones. O sea, no va a haber chance de que el calcio tenga menos protones. Siempre va a tener 20 protones. Para eso me sirve el número atómico. Los neutrones sí pueden cambiar. En algún momento puede haber con menos neutrones o con más neutrones y eso va a llevar a la creación de lo que son los isótopos, ¿verdad? Cada elemento tiene una cantidad de isótopos que se pueden natural y lo que tiene de diferente un isótopo de otro es que cambia el número de neutrones. Y el número de electrones también puede cambiar y de hecho eso lo vamos a ver cuando estemos estudiando los enlaces químicos. En los enlaces químicos ustedes se van a dar cuenta que los electrones se van a estar prestando entre átomos para poder encontrar estabilidad y entonces los electrones pueden disminuir o pueden aumentar y eso lleva a la formación de lo que son los iones, ¿verdad? Entonces dentro de los iones hay cationes cuando son positivos, es decir, tienen más protones que electrones, y están los aniones, que es cuando hay más electrones que protones. Entonces, neutrones y electrones pueden cambiar. Lo que nunca cambia son los protones, que son 20. Entonces, basado en esos 20 protones, y que en este caso nuestro elemento es un elemento neutro, entonces va a tener 20 electrones. ¿Dónde están posicionados esos 20 electrones? La configuración la vamos a escribir así como aparece en negro, ¿sí? ¿Qué significan esos valores? Esos valores lo que van a significar, los números grandes, por ejemplo, el primero que nos aparece es 1S2. Se los voy describiendo así porque creo que no miran mi puntero, ¿verdad? Ni están viendo lo que estoy escribiendo sobre la diapositiva. No, Inge, no se ve. ¿O sí? No, en general. No se ve, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir usando un poquito la imaginación. Igual en un ratito seguramente les va a aparecer. Pero entonces, centrémonos en las letras negras, en donde dice 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Esa es la configuración electrónica. ¿Y qué me está diciendo esa configuración electrónica? El número grande lo que me indica es el nivel de energía, ¿sí? Ese me indica el número cuántico principal, que es el nivel. Recuérdense que el nivel es
El nivel se representa con la letra N minúscula, ¿verdad? Ese es el nivel de energía. La letra S representa el subnivel de energía, es decir, el número cuántico secundario, ¿sí? Que recuérdense que es SPDF. Y el superíndice, que es como cuando ponemos algo elevado al cuadrado, ese número chiquito me va a indicar cuántos electrones hay, ¿sí? Entonces, en este caso, creo que por ahí ahorita les apareció ya una actualización de lo que voy escribiendo. Entonces, en este caso, creo que alguien me habló por acá, ¿no? Ok, en este caso, yo tengo que asegurarme de tener posicionados los 20 electrones, ¿verdad? Entonces, en esa primera parte donde dice 1S2, me dice que en el primer nivel, en el subnivel S, hay 2 electrones, ¿sí? Si yo sigo, eso es en el primer nivel, ¿verdad? Eso es en el primer nivel, por eso está el número 1 grande. Si sigo en mi configuración electrónica, ahora me dice 2S2, 2P6. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el segundo nivel, en el subnivel S, voy a tener 2 electrones y en el mismo nivel 2, en el subnivel P, voy a tener 6 electrones. Si ustedes van sumando los electrones, ya en el primer nivel tenemos 2. En el segundo nivel tenemos 2 más 6, son 8, más 2 que llevábamos, ya llevamos 10 electrones. Pero el calcio tiene 20, entonces todavía me hace falta 10 electrones. Entonces, el resto de mi configuración electrónica dice 3S2, 3P6, otra vez tercer nivel. En el subnivel S tengo 2 y en el subnivel P tengo 6. Si yo lo sumo a la cuenta que llevaba, recuérdense que llevaba 2 en 1S2, más 2 de 2S2, llevo 4, más 6 de 2P6, llevo 10, más 2 de 3S2, llevo 10, 11, 12, más los 6 de P, ¿serían qué? 18, sí, 18. Todavía no he llegado al número 20, yo tengo que llegar al número 20. Entonces todavía tengo ahí el cuarto nivel. El cuarto nivel es 4S2. Entonces, en el cuarto nivel tengo 2, ¿verdad? Entonces, ya si yo sumo todos esos valores, me tienen que dar 20, ¿verdad? Entonces, sumo 2 más 2 son 4, más 6 son 10, más 2 son 12, más 6 son 18, más 2 son 20. Entonces, la suma de todo eso me va a dar 20. Entonces, esa sería la configuración del calcio, ¿verdad? Ahí está. Ahora ustedes dicen, bueno, ¿y cómo hago yo para escribir ese 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2? ¿Cómo puedo yo escribir eso? Para eso voy a utilizar el cuadro que está del lado izquierdo y me voy a guiar de ese cuadro para poderlo escribir. Si ustedes se dan cuenta, en el cuadro que está del lado izquierdo, les cuento que el archivo sigue subiendo en el otro dispositivo, o sea que no hay manera de que suba. Está demasiado lento. Pero lo vamos a dejar ahí que siga cargando. Ok, entonces si ustedes ven del lado izquierdo, ahí tenemos el diagrama de Moller. Entonces yo lo que tengo que hacer es seguir las flechitas desde arriba, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, en la primera flechita me aparece el número 1S. Entonces yo escribo 1S y yo lo que sí me tengo que saber es que S se llena con 2, que P se llena con 6, que D se llena con 10 y que F se llena con 14. Eso sí me lo tengo que saber yo de memoria, ¿verdad? Porque entonces voy con la primera flechita que sería 1S y yo sé que S se llena con 2, escribo el número 2. Luego me voy a la segunda flechita que me topo con 2S y escribo el 2. Luego en la tercera flechita, 2P y escribo, la P se llena con 6. Y así me voy hasta llegar al 20. Ahora, este cuadro que les estoy presentando aquí, a mí la verdad es que no mucho me gusta. Yo prefiero utilizar el diagrama de Moller que les compartí en el aula virtual, que es el que ahorita se está viendo en la imagen. Con este es más fácil, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, tiene una línea punteada,
tiene una línea punteada. Entonces yo solamente tengo que seguir el caminito para poder ir escribiendo la configuración electrónica. Por cierto, ya se subieron las diapositivas, entonces le agradecería a alguien que me confirme si ya están y si las pueden ver y si son esas, porque lo subí ahorita así como corriendo. Entonces, solo que me confirmen si son esas. Para que también la... Sí, perfecto. Entonces, para que las puedan ir viendo desde ahí también, de hecho voy a apagar aquí el Wi-Fi de mi otro dispositivo y de este otro también voy a salir de este otro. Solo que ahora sí me voy a quedar ciega, así que ustedes me van a tener que ir diciendo si se va viendo la pantalla y todo, porque me voy a quedar solo con un dispositivo. Ahí está, para apagar todo el internet aquí. Ok, entonces... Entonces, aquí con este es mucho más fácil, ¿verdad? Porque entonces yo puedo guiarme de la línea punteada. Entonces lo voy a hacer, no sé si ahorita ustedes están viendo mi puntero, lo voy a poner como pluma para poderlo escribir. Entonces Sí, yo voy a ingeniera, empezar sí en la está parte bien. de aquí arriba. Sí, se mira. Ok, yo creo que al desconectar los otros dispositivos, creo que mejoró un poquito por acá. Entonces, voy a empezar de la parte de arriba y entonces me voy a ir en el caminito y lo primero que encuentro es 1S2, así que escribo 1S2. Sigo en la flechita. Recuérdense que yo tengo que llegar a 20. Entonces, siempre tengo que llevar en la mente, ya llevo 2, porque la S lleva 2 electrones, ¿verdad? Sigo en el caminito y en el caminito lo siguiente que me voy a topar es con 2S. Y la S se llena con 2. Lo vuelvo a escribir. Recuérdense que ahorita ya llevo 2 más 2, ya llevo 4. Tengo que llegar a 20. Sigo en el caminito y ahora en el caminito me voy a topar con 2P6. Así que escribo 2P6. Sigo en el caminito y me voy a topar con 3S2. Sí, lo escribo también. Si, recuérdense de llevar la suma, que no se nos olvide en cada una ir sumando. Entonces llevaba 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Ya solo me faltan 8. Sigo en el caminito y me topo con 3P6. Recuérdense que ya solo me faltaban 8. Si ahorita me encontré con 6, ya solo me quedan 2. Sigo en el caminito y me topo con 4S2. Justamente los dos que me faltaban. Así que 6 más 2, ya son 8 más 12, 20. Entonces ya escribí mi configuración electrónica. Ahí termino. Ya no tengo que seguir en el resto del camino. Si yo tengo un elemento que es más grande que 20, pues sí, me tocaría seguir en el camino y seguir de uno en uno hasta llegar al número de electrones que necesito. En este caso eran 20, estos números pequeños, que están como superíndices, los sumo y la suma de todos me tiene que dar 20. Si yo tuviera 19, hasta 19. Si yo tuviera 80, pues me tienen que sumar 80. Ahorita me suman 20. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, es bastante sencillo utilizar el diagrama de Moller. No sé si se fue viendo así en secuencia como yo lo llevaba. ¿Sí se vio Sí. ahora la secuencia? Sí, Sí se vio la Perfecto. secuencia. sí, ingeniera. Sí. Muy En el mío no, ingeniera. Ok, ¿se entendió? ¿Quedó claro más o menos cómo es la cosa? Sí, sí quedó claro. ¿Quieren que hagamos hacemos otro ejemplo? Por favor, elige otro ejemplo. Sí, por favor, ingeniera. ¿Hagamos? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el bromo, porque de hecho por ahí viene un ejercicio para hacer el bromo, entonces nos vamos a adelantar y vamos a hacer el bromo. Vamos a hacer el bromo y ¿me pueden decir ustedes cuál es el número atómico del bromo? BR, ingeniera. Pero el número atómico, 35. ese es el 35, ¿verdad? Entonces voy a ponerle su número siempre del lado izquierdo. ¿Ok?
estamos. Entonces, ahora voy a escribir su configuración electrónica. Voy a borrar mis rayas de hace un rato, aunque básicamente voy a hacer las mismas otra vez, ¿verdad? A ver si ahora se lleva al mismo tiempo. Ok, ya aparece borrado, ¿verdad? Ya. Muy Ya, bien. Inge. Entonces, vamos a empezar otra vez desde arriba. Entonces, vuelvo a empezar desde arriba y otra vez me voy a ir en el caminito y lo primero con lo que me topo es con el 1S2. Entonces, lo voy a escribir. Recuérdense que tengo que llegar a 35, ¿ya? Entonces, 1S2, ya llevo 2. Lo escribo, ¿sí? Luego de poner el 1S2, sigo por el caminito y el siguiente con el que me topo es 2S2, así que lo voy a copiar. 2S2, ya llevo 4. 2 más 2 es 4. Recuérdense que los que voy sumando son los números chiquitos. Sigo en el camino. Ay, no, 2S4, no, 2S2, perdón. Es que como sumé 2 más 2, 4, por eso puse el 4. Pero es 2S2, disculpen ahí, ahorita se les va a actualizar en la pantalla. La S siempre se llena con 2, ¿sí? Ok, ahí estamos. Luego seguimos en el caminito. Ay. Perdón, ahí que se me fue la diapositiva a la siguiente. Ok. Vamos a seguir en el caminito, entonces íbamos en 2S2. Seguimos en el caminito y el siguiente con el que nos vamos a topar es con 2P6. Así que vamos a escribir 2P6. Y en la suma llevábamos 4 más 6, ya llevo 10. Tengo que seguir porque llego hasta 35. Luego el caminito me topo con 3S2. Lo escribo. 3S2. Ya llevábamos 10 más 2, 12. Sigo en el caminito y ahora me topo con 3P6. Así que escribo 3P6. Llevábamos 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18. Ya llevamos 18. Voy a bajar esto de aquí, de hecho. Permítanme. No, lo tengo. Entonces, llevamos 18, ¿verdad? 18. Sigo en el caminito, me topo con 4S2. 4S2. 18, 19, 20. Voy por 20 y tengo que llegar a 35. Sigo en el caminito y me topo con 3D10. Ese número está bonito porque es 10 y eso nos avanza bastante, ¿verdad? Llevábamos 20 más 10, 30 y solo tengo que llegar a 35. Aquí vean porque este es el paso clave. Voy en 3D10, sigo el caminito y me topo con 4P6. Entonces ustedes dicen, bueno, ahora escribo 4P6. Pero si yo escribo P6, ya tendría 2 y 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36. Ya me pasé de 35. Entonces yo no puedo poner 4P6. Yo pongo 4P5 porque ya solo tengo 5. Recuérdense que la P se llena con 6, pero se llena si tengo los suficientes electrones. Es como la S se llena con 2, la P se llena con 6, la D se llena con 10 y la F se llena con 14 si tengo. Si no tengo, pues se va a quedar con los que tenga. Entonces, en este caso, por ejemplo, íbamos bien 1S2, 2S2, 2P6, siempre se tienen que ir llenando al máximo si tengo electrones, ¿verdad? 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, ya no tengo 6, ya solo tengo 5, entonces pongo 4P5. Si ya solo hubiera tenido 3, 4P3. Si ya solo hubiera tenido 1, 4P1. Si me quedaran todavía 7, entonces hubiera puesto 4P6 y seguiría en el caminito para poner ese último que me queda, ¿verdad? Entonces, el punto es de que todos terminen por sumar 35. Y ahí tengo mi configuración electrónica. ¿Lo entendimos? Sí, Inge.
Sí lo entendimos, muy bien. Ahora, este es solo un método, hay varios métodos. Yo les voy a enseñar 3 métodos diferentes y tienen que practicar ustedes los 3 métodos para entenderlos. Entonces, este es el primero, que es usando el diagrama de mole. Veamos el segundo método. El segundo método es utilizando la tabla en bloques, ¿sí? Mi machote es esta tabla que están viendo ustedes, en donde ustedes pueden ver que hay bloques, ¿verdad? El primer bloque que está del lado izquierdo, que es S, el bloque S, este rosado es el bloque S, que aquí está todo el bloque, el único que está torcidito es el primero de hasta arriba. Si se dan cuenta, en la esquina superior derecha también hay uno S. Ese es parte de este bloque rosado, solo que ese quedó del otro lado, que es el helio, ¿verdad? Quedó sin querer del otro lado. Pero el primer bloque es este rosado, el bloque S. Luego tenemos el bloque D, que es este de aquí en medio. Luego tenemos el bloque P, que está del lado derecho. Y abajo tenemos el bloque F, que la verdad es de que nunca lo usamos, pero ahí está, ¿verdad? Si en algún momento lo necesitamos, ahí está abajo, ¿verdad? Entonces, estos son los bloques con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o cómo lo voy a hacer? Si quieren, vamos a hacer los dos. Vamos a hacer el de calcio y vamos a hacer el de bromo. Lo primero que yo tengo que hacer en este es ubicar el elemento. Por ejemplo, el calcio. ¿En dónde se encuentra el calcio? En mi tabla periódica. Si ustedes revisan su tabla periódica, de hecho, revisen y busquen el calcio. Y me dicen más o menos por qué región lo encuentran. En la En el segunda bloque fila S. del inicio. 4S. Por donde está el 4S, ¿verdad? Efectivamente, pero ahí tenemos 2 cuadritos. Está en el segundo cuadrito, ¿verdad? Ahí les hice una X. ¿Ustedes me confirman si ahí es su posición? Sí, ¿verdad? Ok, entonces. Sí, ingeniera. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a escribir? Fíjense que esto es bien fácil. La verdad es que las 3 formas son bien fáciles, ¿verdad? La cosa es encontrarle a cada una su ritmo. Entonces, en la primera es seguir el caminito. Esta está más fácil porque si yo memorizo que los del lado izquierdo son S, el bloque de en medio es D y el bloque del lado derecho es P, que son los 3 que más vamos a usar, el F no lo usamos, pero es el de abajo. Si yo me los aprendo, realmente yo no necesito tener nada más que una tabla periódica y conocer la posición para poder decir en voz alta la configuración electrónica, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo voy a empezar de arriba hacia abajo, voy a empezar en la primera fila, aquí, en este punto, en donde está el 1S. Recuérdense que ese 1S está separadito con el otro que está del otro lado, sin querer, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que voy a decir es 1S que termina hasta aquí, ¿verdad? Que termina hasta el otro lado. 1S, la S se llena con 2. 1S y la S se llena con 2. Luego me voy a la segunda fila y me topo con 2S, que se llena con 2. Si sigo en esa misma fila, me voy a topar con 2P y la P se llena con 6, ¿sí? Recuérdense que S2, P6, D10, F14, eso de memoria. Ya no hay más en la segunda fila, me voy a la tercera fila. En la tercera fila me topo con 3S y la S se llena con 2. Si sigo en la misma fila, me topo con 3P y la P se llena con 6. 3P y la P se llena con 6, ¿sí? Me voy a la siguiente fila y me topo con 4S. 4S. Y aquí vean, porque aquí está el truco de este método. Estoy en 4S y como ya llegué al elemento, lo único que tengo que hacer es contar cuántos cuadritos hay en ese bloque para llegar a mi elemento. Entonces, aquí hay un cuadrito, 2 cuadritos. Así que es 4S, 2. Si hubiera llegado al tercer cuadrito o cuarto cuadrito, pues ya le pongo el valor que tiene. Pero en este caso, espérenme. Ahí está. Lo siento, ahorita se va a perder un ratito la imagen. Ahí está, ya regresó. Entonces cuento los cuadritos ya cuando llegué al elemento que es, a la X, ¿verdad? Entonces ahí está 4S y cuento cuántos cuadritos hay en la 4S. 1, 2, porque en el 2 está el calcio. Y esa es la configuración del calcio. Entonces, en este caso yo les digo, es bien fácil, porque incluso sin saber qué elemento es, por ejemplo, les voy a hacer una en color verde. Este solo es un ejemplo rápido para que vean ustedes que si agarran habilidad,
En un ratito lo hacen. Imagínense que a mí me indican ese elemento que estoy marcando ahorita con verde. Ahí está. Entonces, sin saber qué elemento es, porque no sé ahorita qué elemento es, yo puedo decir su configuración electrónica en voz alta y de manera muy rápida, yéndome fila por fila. Entonces yo digo, para ese elemento que no sé cuál es, su configuración electrónica es, desde la primera fila, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P, está en el primer cuadrito, 4P1. Entonces, si se dan cuenta, ahorita yo dije la configuración electrónica de corrido, sin tener que estar viendo nada más que la posición en la tabla periódica. Obviamente, para alcanzar eso hay que practicarlo y no está difícil. Si ustedes tienen este diagrama de base, lo único que tienen que hacer es marcar el elemento y ya se van fila por fila. La primera fila solo es 1S y ese se llena con 2. La segunda fila tiene 2S y 2P. S se llena con 2 y P se llena con 6. Tercera fila tenemos 3S que se llena con 2, 3P que se llena con 6. El siguiente empieza con 4S que se llena con 2, 3D que la D siempre se llena con 10 y el elemento se encuentra en 4P. Cuento en qué cuadrito de la P y está en el primero, así que termina en 4P1. Corroboro yo mi configuración electrónica, que ahorita la estoy viendo en mi tabla, que ahorita les voy a enseñar ese método, y ese elemento es el galio y efectivamente su configuración electrónica terminaba en 4P1, así que mi configuración es correcta, ¿sí? Entonces, aquí es como ir jugando con una secuencia, o sea, no tiene nada de complicado. Entonces, pero lo que hay que hacer es practicarlo, pues lo mismo es el otro, a pesar de que tiene un caminito, siempre tienen errores. Entonces, si yo practico, se me van esos errores, ¿verdad? Vamos a hacer la del bromo para que miren ustedes que también coincide. Voy a borrar estas rayitas que hicimos del calcio y vamos a hacer la del bromo. De hecho, por ahí pueden ustedes mismos ponerse como que si estuvieran leyendo algún escrito, ¿verdad? Y ir repitiendo las configuraciones electrónicas en voz alta sin ningún problema. Entonces, el bromo, lo primero que tengo que hacer es ubicarlo. ¿Alguien me puede decir más o menos por dónde está el bromo? ¿Por dónde encontramos el bromo? En 4P en la columna 7A. Excelente ubicación, muy bien. En donde estaba 4P, en la 7A, muy bien. Que de hecho por ahí hay una tarea de la tabla periódica que les tengo que asignar el día de hoy, que eso nos va a ayudar a movernos mejor a través de la tabla periódica. Entonces vamos a ubicar el bromo ahí en la 7A, en 4P, ¿verdad? Entonces, ahora voy a decir la configuración electrónica. Bueno, la voy a ir escribiendo. Entonces, recuérdense que me voy fila por fila y me tengo que ir por bloque con el que me voy topando. El primer bloque con el que ay, permítanme que se cambie. Ahí está. Ahorita se regresa. Ahí está. El primer bloque con el que me encuentro es con 1S. Recuérdense que aquí les hice la observación que el bloque 1S en la primera fila está partido. Al final tengo otra vez el 1S repetido, pero no es de que tenga que decir dos veces 1S2, 1S2, sino que esos forman uno solo que por la forma de la tabla periódica quedaron separaditos. Pero lo primero que me topo es con el 1S. Y si me voy hasta el final, sigo teniendo solo 1S. Así que la primera es 1S y la S se llena con 2. Luego me topo en la segunda fila con 2S. Escribo 2S y la S se llena con 2. Luego me topo con 2P y la P se llena con 6. Recuérdense que aquí de hecho ni siquiera tengo que llevar, ¿se recuerdan con el diagrama de Moller que tengo que ir diciendo 2 más 2 es 4 más 6 es 10 y tengo que llegar a 35? Aquí ni siquiera tengo que hacer esa cuenta porque ya lo tengo localizado, así que solo es de irlos llenando. La tercera fila es 3S y la S se llena con 2. Luego me topo con 3P y la P se llena con 6.
Luego me topo con 4S y la S se llena con 2. Luego me topo con el 3D y el 3D se llena con 10. Y por último me topo con el 4P, que es el último, y como es el último, tengo que contar los cuadritos. Así que cuento cuadrito 1, cuadrito 2, cuadrito 3, cuadrito 4 y el último cuadrito 5. Así que el último va a ser 4P5. Si ustedes lo comparan con el que sacamos en el diagrama de Moller, es exactamente igual. ¿Sí? ¿Alguien lo comparó ahí para ver si coincide? Sí, ingeniera, son igual. Son iguales, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita les pregunto, ¿qué método se les hace así como que más fácil? El de tabla en ¿Cuál bloque. ya más o menos? El de ¿El bloques. bloques? Sí, el de bloques. Ok, fíjense que la verdad es que a veces depende depende de cada uno, ¿verdad? Pero hay grupos, por ejemplo, hoy en la mañana trabajé esta misma clase y la clase de la mañana me dijo que prefería el que era el diagrama de Moller porque solo era seguir el caminito. Entonces ahí depende ya el gusto de cada uno. Ahora, lo único es de que si en el examen me piden que use el diagrama de Moller, tengo que saber usar el diagrama de Moller. Si me piden que use tabla periódica, tengo que saber utilizar la tabla periódica, ¿verdad? Y vamos por el tercer método, porque hay un tercer método, por si todavía no los he convencido con estos dos, hay un tercer método. El tercer método es usando la tabla periódica, porque de hecho en la misma tabla periódica ya viene escrita la configuración electrónica de todos los elementos, ya viene ahí, ya no tengo yo que hacer nada más que copiarla directamente de mi tabla periódica. Pero como la tabla periódica es tan grande y los cuadritos de cada elemento son tan chiquitos, entonces aquí en la tabla periódica viene la configuración electrónica, pero viene resumida. O sea, no la escribieron toda. ¿Por qué no la escriben toda? Porque no les cabe. Esa es la única razón por la que no viene escrita toda, porque no cabría en el espacio que tenemos asignado. Entonces, en el calcio, que es el ejemplo que hemos estado haciendo, si ustedes revisan, estos cuadritos los saqué literalmente de la tabla periódica oficial del curso, que por cierto, cuando estén en examen, y aprovecho a mencionárselos porque si no estoy mal, el examen nos toca la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Cuando estemos en examen, por ejemplo, en el caso de las conversiones, la única tabla periódica, las únicas razones unitarias permitidas son las que están en la tabla de razones unitarias del curso. No pueden usar razones unitarias ni que tenía la tabla del colegio, ni que lo googleé, nada. Las únicas razones unitarias permitidas son las de nuestra tabla oficial. Al momento de trabajar con la tabla periódica, lo mismo. Solo con la tabla periódica publicada en el curso podemos trabajar. No podemos usar la viejita que teníamos del colegio o la que compré en la librería o una que encontré más bonita, no. Solo la que tenemos publicada en el curso, porque algunos valores varían y no pueden variarle los valores en el curso. Entonces, aprovecho para hacerles esa observación y esta tabla periódica la tenemos publicada. De hecho, por ahí les di el consejo que podían imprimirla y luego ponerle papel contact transparente de los dos lados para que les quede ya algo un poquito mejor. Que por cierto, les voy a estar subiendo una actualización de la tabla de razones unitarias porque me di cuenta que uno de los cuadritos ocultó unos datos de tiempo. Entonces se las voy a estar actualizando. Yo espero que hoy más tarde. De hecho, tengo hoy dos cosas. Tengo que revisar a los compañeros que ya actualizaron su perfil y tengo que actualizarles la tabla de razones unitarias. Te lo estoy apuntando, si no se me olvida. Ok, esto es de agro. Ok. Entonces, bueno, con la tabla periódica que tenemos publicada, ya nos aparece la configuración electrónica, pero está resumida. Entonces, ¿qué dice esa configuración electrónica? Esa configuración electrónica me está diciendo que la configuración del calcio es la misma que tiene AR. AR es otro elemento, es el argón. Entonces dice que la del calcio es la misma del argón,
pero que le agreguemos 4S2 al final. Entonces, obviamente yo no voy a entregar esto como configuración electrónica del calcio, sino que esto solo me va a servir para encontrarla. Entonces, yo me tengo que ir al argón, que siempre nos va a dirigir a la última columna. La última columna se llama la columna de los gases nobles. Entonces, siempre todas las configuraciones electrónicas nos van a mandar a que copiemos la del gas noble, que está en la última columna. Así que en este caso, el calcio nos manda a que copiemos la del argón. Si ustedes revisan la del argón dice copiar la del neón y agregarle 3S2P6. O sea que la del argón me dice que me vaya a copiar la del neón, que es Ne, y que a esa del neón yo le agregue 3S2P6. Así que me voy al neón y ahí en el neón encuentro una configuración que esa sí ya no está resumida, gracias a Dios, así que ahí termina más o menos el trabajo. Así que copio la del neón, que es 1S2, 2S2P6. Entonces, ¿cuál es la configuración del calcio? La configuración del calcio va a ser la sumatoria de estas tres, o tengo que juntar estas tres. Entonces, básicamente copio la del neón, a esa del neón le agrego el resto del argón, y a esa del argón le agrego el resto del calcio. ¿Verdad? Que ahorita creo que no les ha aparecido, pero ya les va a aparecer ahorita la sumatoria de todas estas. Que por cierto, no sé cómo va a quedar la grabación con tan malo el internet, probablemente la voz se vaya a oír cortada, a ver qué tal queda en la grabación. Entonces, ¿ya desapareció completa? Todavía no, ¿verdad? Todavía no, ingeniero. Ingeniera. Ok, vamos a darle tiempo ahí que aparezca. Y la vamos a subrayar. Y para mientras, para que ustedes la puedan ubicar y la puedan comparar con los métodos anteriores. Entonces, vamos a esperar. Bueno, ahí casi se mira toda en lo que les aparece, solo faltó el 6 de la P, que todavía no se mira en la imagen. Pero si juntamos las tres partes, tenemos la configuración del calcio. Es decir, 1S2, 2S2, P6, 3S2, P6, 4S2. Esa sería la configuración según la tabla periódica. Voy a ver un poquito más para acá. Hasta ahí nada más. Ok, ya aparece, ¿verdad? Ahí está, ya aparece. Ok, entonces, si ustedes la comparan, esta configuración electrónica es igual a los dos métodos anteriores. Hay una pequeña diferencia. ¿Alguien puede ubicar cuál es la diferencia entre esta configuración electrónica y las anteriores? ¿Qué le falta o qué le sobra? Le faltan los números, digámosle, los números repetitivos, que son los 2 y el 3. Exactamente. Ese 2, después aparece P6, y lo mismo en el 3, solo aparece P4. Exactamente, que de hecho por ahí estoy dándome cuenta de un errorcito que a esa el 6, ¿verdad? Ahí está, sí, ya se lo puse. Efectivamente, lo que menciona el compañero. Si ustedes se dan cuenta aquí en la tabla periódica, como quiere resumir y quiere utilizar el menor espacio posible, entonces lo que hizo fue 1S2 y ahí termina el nivel 1. El nivel 2 es 2S2, 2P6. Entonces, en la tabla periódica, como quieren resumirlo, pues ¿para qué escriben este 2?
¿Para qué lo escribimos si ya sabemos que va ahí, por así decirlo? ¿Verdad? Ahorita les va a aparecer en color verde. Y luego lo mismo, dice 3S2P6, cuando lo correcto debería de ser 3S2, 3P6, pero aquí lo mismo. Dice, ¿para qué voy a escribir el 3 repetido? ¿Verdad? Si ya sabemos que en el nivel 3 está el S y también está el P, entonces tampoco lo tienen escrito. Entonces, esa es una de las diferencias. La otra diferencia es que justamente en la tabla periódica nos ordena todo bien por niveles, ¿verdad? Si ustedes se dieron cuenta en el bromo, voy a regresar a ver la del bromo. Voy a regresar a ver la del bromo. A ver si puedo aquí regresar. Aquí está. Vamos a esperar ahí a ver si les aparece, pero si no, seguramente la anotaron. Y si ustedes se dan cuenta en esta del bromo, no está ordenada, porque por ejemplo dice 3P6, voy en el nivel 3. Luego digo 4S2, ya estoy en el nivel 4. Y luego regreso 3D10, no está ordenado en niveles, ¿verdad? Pero está bien, así es como, de hecho, lo correcto es esto, ¿verdad? Y en la tabla periódica lo que ocurre es que lo ordena, ¿verdad? De hecho, si ustedes sacan la del bromo, se van a dar cuenta que es igual a la anterior, pero que la ordenó por bloques. Entonces, bueno, este es el tercer método. No sé qué les parece o cómo sintieron este tercer método comparado con los dos anteriores. Un poco confuso. Como que es el más difícil. ¿Sí? ¿Lo sienten el más difícil? Fíjense sí, que, tiene tipos bueno, variantes. Sí, bueno, lo que les decía hace un rato, depende un poquito de nuestro gusto, porque yo por un lado les podría decir, este es el más fácil, porque solo lo estoy copiando, o sea, no tengo que esforzarme en nada, o sea, no tengo ni que seguir un caminito, no tengo ni que aprenderme el orden de los bloques, ni tengo que localizar el elemento, nada, lo copio de la tabla periódica. Entonces, les podría decir yo que este es el más fácil, pero en realidad, si me han escuchado las 3 veces que he explicado los 3 métodos, los 3 he dicho que es el más fácil, porque en realidad los 3 son bastante sencillos, es cuestión de entenderlos y creo yo que a algunos se les va a hacer más fácil seguir el caminito, a otros se les va a hacer más fácil ubicarlo en un bloque y ya solo leerlo de corrido, y a otros, no, ¿para qué hago tanto? Agarro mi tabla periódica y lo copio de la tabla periódica, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces aquí hay 3, dentro de esos está el bromo, y estos 3 son 3 ejercicios para que ustedes pues por ahí intenten realizarlo. Solo permítanme, así todavía tenemos 15 minutos, antes de que se nos acabe el tiempo, les quiero asignar una tarea que tenemos. Ay, no, yo creo que estamos, ahí ustedes, yo creo que estoy mal con ustedes. Hoy estamos 1 de marzo, ¿verdad? Ay, me asusté. Ok. Permítanme, así. Tenemos entonces para esta semana en el aula virtual una actividad asincrónica justo de la tabla periódica, porque en este punto necesitamos ya empezar a conocer la tabla periódica y ya movernos a través de grupos, de periodos, ver qué significa cada uno de los numeritos. Ahorita ya aprendimos los símbolos, el número grande que es el número atómico y la configuración electrónica. Ya aprendimos 3 cosas. Entonces, con esta tabla periódica les va a ayudar a ustedes a entender un poquito el nombre, por ejemplo, de cada columna. Ya les dije que la última son los gases nobles, pero cómo se llama la primera, cómo se llama la segunda, qué nombre tiene el bloque de en medio. Entonces, cada parte tiene un nombre. Entonces, esto lo van a hacer como parte asincrónica de esta semana, ¿sí? Recuérdense que la próxima semana tenemos examen parcial, pero todavía nos hace falta ver un tema para ese examen parcial, que de hecho era el tema del día de hoy, porque no pensé que nos fuera a llevar tanto tiempo la configuración electrónica, que en parte es porque el internet está bastante malo. Entonces, nos quedan 15 minutos. Entonces, yo creo que más que hacer estos ejercicios, que la recomendación que yo les doy es que realicen estos 3 ejercicios, que prueben, por favor. Yo les recomendaría que lo hagan por los 3 métodos. O sea, que agarren el oxígeno
y lo hagan por los 3 métodos, que agarren el magnesio y lo hagan por los 3 métodos y que agarren el bromo. Ya hicimos 2 métodos, el único método que no hicimos es el de la tabla periódica. Entonces háganlo y van a ver que en este se mira eso que les decía del orden o del desorden en la tabla periódica. Entonces hagan estos 3 para terminar de confirmar pues su conocimiento en relación a lo que es la configuración electrónica. Y vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Creo que no lo vamos a terminar el día de hoy, pero al menos vamos a adelantar un poquito y el resto lo vemos el próximo martes porque el examen es el jueves y ese es contenido que viene en nuestro examen, ¿verdad? Entonces vamos mejor a pasar de una vez. Vamos a ver hoy lo más fácil del tema, que es algo que tiene de hecho relación con la tabla periódica, con esto de que estamos empezando a conocer nuestra tabla periódica y hay un dato más que necesitamos conocer de la tabla periódica. Dime, Augusto. Dije una pregunta con relación a los grupos de la tarea, ¿eso es por afinidad o usted los va a crear? No, es por afinidad. Gracias por preguntar porque no lo mencioné que era en grupo, ¿verdad? Eso no, es por afinidad. Ustedes por ahí deciden con quiénes se juntan. Creo que puse grupos de 5, ¿verdad? Sí, ingeniera. Sí, ok. Entonces, ingeniera, vayan buscando por ahí. ¿Y no se podría hacer con los mismos grupos de laboratorio de química, ya que ya estamos como que un poco organizados en los grupos? No sé, es una idea que puedo dar. Podría ser, pero ¿grupos de cuánto es en el laboratorio? Son de 6. Pues si quieren, para que no estén ahí buscando con quién se agrupan. Si están de acuerdo los demás. Que no llevamos, hay algunos que no llevamos laboratorio de química. Es cierto. Bueno, ¿saben qué? Lo dejo a consideración de ustedes. Entonces, si quieren, pueden entregarlo en grupos dejémoslo en promedio en grupos de 5, porque igual ya se habrán dado cuenta que en el laboratorio siempre hay algún compañero que no trabaja, entonces, pues, ¿para qué lo agregamos, verdad? Entonces, dejémoslo en promedio en grupos de 5, pero si quieren, me lo pueden entregar los que quieran trabajar con su mismo grupo de laboratorio en los grupos de 6, no hay ningún problema. Y si queda por ahí algún grupo de 4, está bien, no hay ningún problema. Así que dejémoslo grupos de 5 más menos 1, ¿verdad? O sea, que pueden ser de 4 o pueden ser de 6 para que no nos estemos peleando. Lo que sí es que no voy a recibir grupos de 3, no lo recibo individual, ¿sí? Entonces, vean con quiénes se agrupan, si tienen chat por ahí y alguien está solo y a ustedes les falta uno, pues inclúyanlo porque yo sé que no se conocen muy bien todavía. Entonces, si quieren trabajar con su grupo de laboratorio de 6, adelante. Si no, busquen con quién trabajar, pueden hacer grupos de 5, pueden hacer incluso grupos de 4. Menos de 4, ni lo voy a calificar, entonces ni me lo manden. ¿Estamos? Muy bien, gracias, ¿Estamos ingeniera. de acuerdo? Vaya, así todos tenemos un poquito del gusto. Ok, perfecto. De todas maneras, si tienen algún problema, igual me pueden escribir, ¿verdad? Entonces, me quedan como 5 minutos y quiero ver por lo menos el primer concepto, que es el más fácil, que no tiene nada de complejidad. Entonces, vamos a empezar a ver el tema de estequiometría. Este tema es muy importante para todo el curso de química, ¿sí? Y la estequiometría se utiliza para calcular cuánta materia prima se debe utilizar para que un producto quede en las mejores condiciones sin generar desperdicio de material. Nosotros vamos a estar trabajando estequiometría alrededor de química 1 y de química 2. Entonces, siempre que estemos haciendo cuenta de cuántos gramos tenemos, de cuántos moles tenemos, estamos hablando de estequiometría. Cuando ocurre una reacción química, para que esta ocurra, yo tengo que tener una cantidad específica de gramos en los reactivos para tener una cantidad específica de gramos en el producto. Y para hacer estos cálculos es que se trabaja con la estequiometría. El inicio de la estequiometría es a través de las masas. O sea que los primeros temas que yo conozco en la estequiometría es la masa atómica, la masa molecular y la masa molar. Esos 3 conceptos me los tengo que aprender muy bien, que son los últimos 3 conceptos que vemos antes del primer parcial. Y vamos a empezar con el primero, que es la masa atómica, y creo que por ahí lo vamos a dejar el día de hoy.
Entonces, la masa atómica es la masa de un átomo. Si ustedes se recuerdan, ahorita que acabamos de ver las teorías atómicas, hablábamos de que los átomos están compuestos por protones, neutrones y electrones. Y estas tres unidades tienen una masa, ¿verdad? O sea, pesan, ¿verdad? Entonces, la suma del peso de los protones, de los neutrones y de los electrones me dan la masa de un átomo. Es como que si yo agarrara un átomo y lo pusiera en una balanza y me dijera cuánto pesa. El problema con los átomos es que son muy, muy chiquitos. Entonces, no los puedo poner en una balanza en gramos porque me daría 0.000000, a saber hasta cuándo llegaría el primer número. Y no tenemos balanzas de ese tipo. Entonces, se ideó una unidad para medir la masa de los átomos. La unidad que mide la masa de los átomos se llama unidad de masa atómica y se simplifica con las letras UMA, ¿ya? Entonces, la masa atómica no se puede pesar en una balanza, sino que ya se hicieron cálculos para determinar cuánto pesa cada elemento. Esta masa atómica calculada se ha hecho en base al promedio de los isótopos que existen en la naturaleza. Recuérdense que isótopos, dije hace un ratito que los isótopos era cuando hay diferente número de neutrones, ¿verdad? Entonces, en la naturaleza, por ejemplo, hay calcio y hay varios isótopos de calcio, o sea, calcios con diferentes cantidades de neutrones. Sacaron un promedio de esos e idearon cuál debería de ser su masa atómica. Ahora, esa es la parte teórica. La parte práctica es más fácil que la parte teórica. Si no me entendieron mucho de lo que hablé ahorita, quizás la parte práctica de cómo encontrar la masa va a ser más fácil. ¿Cómo voy a encontrar la masa? La masa yo no la puedo calcular. La masa ya está definida para cada elemento y la voy a encontrar en mi tabla periódica. Entonces, por eso es de que tenemos que empezar a encontrarle todos los datos a la tabla periódica. Recuerden que hasta ahorita dijimos de que ya conocemos el número atómico, que es el número que aparece en la esquina superior izquierda. En el caso del oxígeno ese es el número 8, ese es el número atómico. Ya conocemos también el símbolo, que en el caso del oxígeno es la O. Ya conocemos la configuración electrónica que está arriba del nombre y el nombre. Ahora vamos a conocer un nuevo valor que es la masa. Y la masa se encuentra en la esquina superior derecha. Ese 15.9994 es el peso de un átomo de oxígeno. Recuérdense que no está dado en gramos, sino que está dado en unidad de masa atómica, es decir, UMA. Y como en cualquier cálculo numérico, yo tengo que escribir su unidad. Tengo que escribir 15.9994 UMA. ¿Por qué la tabla periódica no lo incluye? Porque recuérdense que la tabla periódica trata de sintetizar lo más que pueda la información, por eso es de que no nos lo está mostrando. Pero ya se lo escribimos nosotros en nuestro ejercicio. Entonces, ahí está 15.994. Si nos vamos al azufre, por ejemplo, la masa se encuentra localizada en la misma posición, en la esquina superior derecha, y es de 32.066 UMAS. Recuérdense, estos datos no se pueden aproximar, los tengo que trabajar con todos los decimales que tenga, ¿ya? Entonces, esa es la primera de las tres masas que vamos a estudiar. Recuérdense que vamos a estudiar masa atómica, masa molecular y masa molar. La primera es masa atómica. ¿Y cómo la encuentro? La encuentro directamente en mi tabla periódica. No la tengo que calcular. Ahora, la molecular y la molar sí son masas que yo voy a tener que calcular, pero eso no me gustaría enseñárselos ahorita corriendo. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar solamente en la masa atómica y las otras dos masas que nos faltan, que son la masa molecular y la masa molar, las vamos a dejar para el próximo martes y con eso terminamos el contenido de la primera unidad para poder hacer nuestro examen el día jueves. El examen se hace el día de actividad asincrónica. Entonces, el jueves a las 2 de la tarde tenemos, ¿verdad? Entonces, el próximo jueves a las 2 de la tarde tendríamos nuestro examen parcial.
Recuérdense que este jueves tienen como trabajo asincrónico lo de la tabla periódica. A diferencia de otras actividades asincrónicas, esta actividad asincrónica sí la tienen que entregar porque es su primera investigación. Recuérdense que vamos a hacer 2 investigaciones, o 3, no, 2 creo que son, 2 investigaciones en el semestre y esta es la primera. Entonces, la fecha de entrega es justamente el jueves y se las voy a dejar el jueves hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Pero ustedes en teoría la van a trabajar entre 2 de la tarde y 3:30. Si quieren adelantar, el espacio ya está abierto para que ustedes la suban. A partir de ahorita a las 6 de la tarde se abre el espacio, así que si quieren adelantar, adelanten y háganlo. Y si no, lo pueden trabajar el jueves en el tiempo asincrónico y igual tienen hasta las 11 por si no les dio tiempo de terminar en esos periodos, pues ya que salgan de clases, terminan ahí de correr para terminar de hacerla. Esto lo tiene que subir solo un integrante del grupo y se sube solo en formato PDF, ¿sí? Entonces ya se ponen ustedes de acuerdo cómo lo van a trabajar y antes de las 11 de la noche, por favor, lo tienen que subir. Recuérdense que permito entregas tardías entre 11 de la noche y 12, pero ya solo vale el 75%. Después de las 12 ya no acepto ninguna entrega. Entonces, con eso terminamos nuestra actividad de esta semana y los veo la próxima semana. Lamento por ahí la calidad del internet, pero hoy sí, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces, que tengan una bonita tarde y un gusto saludarlos. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz tarde. Gracias.